Hola, mi nombre es Diego Barrios, soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur, específicamente de la licenciatura en entrenamiento deportivo, y el día de hoy voy a presentar esta exposición acerca de la evaluación morfológica, cuáles son sus implicaciones para nosotros como entrenadores deportivos y cuál es su importancia o relevancia histórica. Esta exposición pertenece al bloque 2 de la cátedra Evaluación y Medición del Rendimiento Deportivo. Comencemos pues. Eh, en biología o anatomía, porque la palabra morfología tiene diferentes implicaciones históricas, la morfología es una disciplina encargada del estudio de la estructura, sea cual sea la estructura. En nuestro caso, como nuestro objeto de estudio es el cuerpo humano, la morfología vendría siendo la disciplina que estudia la estructura del cuerpo humano y cuáles son las implicaciones de estas estructuras en las funciones del cuerpo humano. Esto vendría siendo una implicación naturalmente funcional de este concepto. Las características y descripciones externas e internas del cuerpo son el ámbito de acción directamente de la morfología y va a buscar brindar el soporte teórico para diferentes teorías o diferentes ciencias o disciplinas que trabajan sobre las funciones del cuerpo humano, como por ejemplo la biomecánica. La morfología funciona o tiene como precepto entender el cuerpo dentro de su función, en tanto nos referimos a la morfología funcional. Y bajo este principio va a buscar cuáles son los componentes desde el punto de vista esquelético, articular y muscular para la realización de movimientos. Así que para nosotros como entrenadores deportivos que entendemos e interpretamos permanentemente el cuerpo en movimiento, la morfología sería el estudio de las estructuras anatómicas, musculares, articulares y etcétera que forman parte de cualquier gesto deportivo. En otro orden de ideas, podemos hablar de que el objetivo de la morfología, citando a Negrini y Bueno en el 2016, es comprender los aspectos relacionados con el cuerpo y cómo el organismo se adapta a la actividad física sistemática, el preciso conocimiento de los aspectos esenciales de la función y estructuras de los diferentes niveles de organización del organismo humano, desde la célula hasta los sistemas y aparatos. Esto siendo totalmente específicos y llevándolo a nuestro ámbito de acción, que son las ciencias del movimiento o ciencias de la cultura física. Para conseguir este objetivo, la morfología se abastece de diferentes ciencias o diferentes disciplinas. En este sentido, podemos hablar de la antropometría. La antropometría es la ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano. Surge como una manera de entender el por qué las características físicas de un ser humano u otro variaban tanto. Es una ciencia antiquísima y desde un principio se interesó fundamentalmente por cómo variaba el cuerpo según la edad, cómo variaban los cuerpos según el sexo, según la raza, según el nivel socioeconómico, incluso dependiendo del lugar o donde se habían criado, donde habían crecido y cuáles eran los alimentos que consumían. Nos permite tener una interpretación para nosotros, que somos quienes estudiamos al sujeto movimiento, cuáles son las diferencias que existen en la estructura funcional de cada sujeto. Y está total y absolutamente llevado, en nuestro caso al menos, a interpretaciones deportivas, que nos pueden permitir establecer criterios de aptitud, de ingreso o de egreso, de cuáles son las repercusiones de diferentes desde un punto de vista investigativo y no desde un punto de vista eminentemente empírico, cuáles son las repercusiones de diferentes pliegues, tamaños, porcentajes pertenecientes a nuestra estructura anatómica eh, y su implicación en el rendimiento deportivo. También permitiría, dentro de otra visión, comprender cuáles son las diferencias anatómicas que permitirían establecer reglamentos o no, como por ejemplo en los deportes que se realizan por peso o por categorías de altura, como podrían ser las artes marciales. Hay una área de interpretación morfológica que son las interpretaciones del somatotipo. Al mismo tiempo que la antropometría, el somatotipo permite o pretende clasificar al sujeto de acuerdo a sus características físicas. En este caso, no tomará las medidas del cuerpo, los pliegues o los tamaños, sino directamente cuál es la forma del cuerpo, permitiendo una caracterización bastante básica y sencilla en tres tipos de cuerpo: mesomorfo, endomorfo o ectomorfo. Esos tres modelos de cuerpos permiten están relacionados directamente con el desarrollo embrionario, según su creador, el señor Sheldon, y
Tiene más o menos estas características. Dentro del somatograma, del espectro completo de los tipos de cuerpo, el mesomorfo es aquel que tiene un cuerpo quizás más equilibrado en cuanto a la presencia de masa, músculo y hueso. Es un cuerpo quizás un poco más fornido, o lo que conocemos normalmente como un cuerpo más tonificado. El cuerpo ectomorfo es un cuerpo que más bien es como una línea, es bastante delgado, son sujetos bastante altos y con muchísima delgadez corporal. Mientras que el endomorfo es un cuerpo que tiene tendencia a la obesidad. Hablando de estructura de cuerpo, el mesomorfo vendría siendo más un rectángulo, el endomorfo una especie de triángulo con una base ancha, y el ectomorfo un triángulo con una base superior, un triángulo invertido, más bien un sujeto casi cilíndrico. Entender estos conceptos, para nosotros que estudiamos el movimiento, tiene una aplicación práctica. La primera es poder integrar conocimientos derivados de otras ciencias. El, el tener un buen fundamento desde el punto de vista antropométrico o desde el punto de vista de las comprensiones del somatotipo nos permitiría relacionarlo con otros conceptos, por ejemplo, derivados de la biomecánica o de la sinantropometría. Nos permitiría aparte comprobar teorías, comprobar cuáles son las repercusiones de determinados modelos de entrenamiento, cuáles son las repercusiones de determinados modelos de gestión deportiva y cuáles repercutiendo directamente dentro de los tipos de cuerpo. También nos permite tener una perspectiva bastante interesante acerca del rendimiento deportivo, es decir, cómo va a fluctuar en el futuro tal o cual característica física de acuerdo a tal o cual programa o sistema de entrenamiento. En otras instancias, como en el caso del béisbol, por ejemplo, nos permite tener una mejor captación de talentos y así generar una selección de talentos mayores con características físicas, como por ejemplo, si vemos a un chico que tiene una tendencia a ser bastante alto, quizás pudiera desempeñarse como jugador de baloncesto, en el caso de Michael Jordan, que mide 1,98, o de Giannis Antetokounmpo, que mide más de 2,10 m, o de Kristaps Porzingis, jugador de baloncesto, que mide más de 2,20 m. O pudiera tener, por ejemplo, unas extremidades superiores bastante largas que le permitirían desempeñarse con éxito, en teoría, o al menos desde el punto de vista exclusivamente físico, en el béisbol. O estructuras musculares o estructuras óseas más bajas que pudieran permitirnos saber si en el futuro este niño o este adolescente va a crecer y va a poder desempeñarse a plenitud dentro de la disciplina que escoja. Haciendo un pequeño repaso acerca de todo lo que vimos, la morfología entonces estudia las características corporales y cuáles son las estructuras que componen al cuerpo humano, tanto internas como externas, y se abastece de ciencias o disciplinas como las interpretaciones del somatotipo o la antropometría para poder tener una perspectiva bastante clara de cómo es el sujeto, qué puede hacer y qué no puede hacer, al menos en teoría. Muchísimas gracias.